¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores en un día emblema, si se quiere, ¿no? Es 17 de octubre. Para una parte de la política argentina es un día que los marca sobremanera, ¿no? De hecho, en el día de hoy, muchos simpatizantes de Cristina Kirchner asistieron hacia ahí, a San Juan 1111, en donde la ex vicepresidenta manifestó, digamos, que lo que tiene que ver con el momento que está viviendo la Argentina. En su momento era Baden o Perón, en este momento es Basen o Patria, es lo que manifestó la propia Cristina Kirchner. También estuvo el presidente Javier Milei recorriendo o haciendo parte de la campaña que tiene con vistas al 26 de octubre, una elección que se le muestra bastante complicada al oficialismo. Empezó por parte del conurbano, en particular por 3 de febrero, ahí en donde tiene un intendente de su color político. Digo que color político porque es el primero que saltó desde el lugar del PRO hacia la Libertad Avanza, ¿no? También con una reciente derrota en la provincia de Buenos Aires ante Gabriel Catopodis. Estuvo Javier Milei, hubo considerada cantidad de gente, algunos dicen según cómo lo miren, poca gente, otros mucha. Lo cierto es que Javier Milei no llegó al lugar de donde se iba a concentrar, donde había un escenario montado y demás, estuvo a 100 metros. Algunos dicen que tiene que ver esto con una gran cantidad de gente con miradas opuestas, ¿no? Y con pancartas que también le mostraban eso y con cierto repudio. Un lugar que es Ciudad Jardín del Palomar que, digámoslo, tiene que ver con un target político que se acerca mucho a lo que es el oficialismo. Pero, sin embargo, esto se empieza a repetir de manera considerable, ¿no? En ciertos lugares la presencia de Javier Milei es repudiada de distintas formas. Ya parece que la credibilidad del propio presidente cada día que pasa es cada vez menor. Vamos a ver qué es lo que dicen las urnas el próximo domingo. Ya falta una semana y en el programa del día de hoy vamos a tener distintos candidatos que nos acompañan a ver un poco qué mirada tienen en función de esa elección y de lo que está pasando en la Argentina. Me acompaña ya en un ratito nomás Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación y también es el primer candidato a diputado nacional por Unidad Popular. Hombre que se presentó como... fue en el otrora gobierno de Alberto Fernández, tuvo una presencia muy fuerte en lo que tiene que ver con el caso Vicentín. Ahí ya denunció esa asociación que tenía el macrismo con esa empresa que, bueno, que en un ratito le vamos a preguntar. Nosotros vamos a dar comienzo al programa del día de hoy con una visita que también gente de Fuerza Patria hizo en la localidad de San Martín, más precisamente los referenciados en el Frente Renovador. Estuvo Sebastián Galmarini compartiendo una mesa con Juan Slayman, concejal de San Martín, hijo también del diputado provincial Rubén Slayman, pero le preguntábamos, porque hay algo que se repite con frecuencia y tiene que ver con ese argumento que manifiesta el oficialismo hacia la oposición. Les manifiesta que hay mucho de que fuera Milei en lo que tiene que ver con la campaña hacia el 26 de octubre, pero que no hay propuesta. Esto le preguntábamos a Sebastián Galmarini y el hombre nos decía lo siguiente. Hay que frenar a Milei, es la consigna del peronismo, y el oficialismo manifiesta que ustedes dicen eso, pero no tienen demasiadas propuestas, digamos. En el supuesto que ustedes ganen la elección después del 26 de octubre. Dos reflexiones tengo. La primera es una elección legislativa, no es ejecutiva, con lo cual al que le toca gobernar es a Milei. Segundo, sí hay un montón de propuestas, recién te acabo de dar un montón. Todo el proyecto de Milei se basa en dos indicadores que además son dos indicadores de muchos. La baja de la inflación, que es relativa, ayer dio 2,1, con lo cual no bajamos de los 2 puntos de inflación a pesar de haber planchado la actividad y haber deteriorado
las industrias, el comercio, el turismo, etcétera, etcétera. Y la segunda es, nosotros sí estamos diciendo que queremos debatir y queremos discutir propuestas. Por ejemplo, yo en estos días lo he dicho en algunas oportunidades, yo tampoco le quiero regalar palabras ni conceptos a Milei. Yo estoy de acuerdo en que el peronismo es reformador. Tenemos que avanzar en la reforma. Ahora, si la reforma tributaria en la Argentina es sacarle las retenciones a las 10 cerealeras para que se roben 1.500 millones de dólares contra imponerle impuestos a la ganancia de los trabajadores, yo estoy en contra. Pero sí estoy dispuesto a discutir qué manera hacemos para mejorar la matriz progresiva de los impuestos, que el que menos tiene, menos pague. ¿Estás de acuerdo? En todo caso, lo que tenemos que discutir es dónde encontramos punto de acuerdo. Te lo digo peor todavía, si querés. El lunes 27, la Argentina va a seguir teniendo la misma crisis económica, las mismas dificultades, y además va a seguir teniendo gobierno dividido. Milei no va a tener mayoría ni en el Senado ni en diputados. Con lo cual, ese frenar a Milei, que es un eslogan de campaña, lo que tiene adentro es, el lunes van a seguir con los decretos, van a seguir con los vetos y van a seguir incumpliendo las normas que sanciona el Congreso. Los muchos institucionalistas republicanos que creen en la Constitución, ¿vamos a seguir tolerando que pase esto en la Argentina? Lo que manifestaba Sebastián Galmarini es un poco lo que se pregunta gran parte de la sociedad, ¿qué va a pasar tras las elecciones? ¿No? Porque hay muchas encuestas que manifiestan una situación, no sé si de derrota, pero de no buen pasaje para el oficialismo. Y entonces esto se suma a lo que pregona el gobierno nacional a través de Javier Milei, que las políticas van a seguir siendo exactamente lo mismo. De hecho, el propio Milei hace un rato nomás decía, estamos frente a un momento bisagra, abrazar la civilización o volver a la barbarie de los Kirchner. Si bien uno dice fuera Milei, los otros dicen que el kirchnerismo es el mal de todos los males. Me acompaña Claudio Lozano. Antes que nada, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. No, faltaba más, gracias por la invitación. Contame un poco, ¿qué mirada ves acerca de lo que está pasando hoy en la Argentina, no? Mirá, creo que después de casi 2 años, el gobierno, que es un gobierno que repite una política ya fracasada en la Argentina, que es una política que en el marco de abrir la economía a la producción importada destruye la producción local, que en el marco de los procesos de desregulación concentra la economía, que en el marco de la privatización, lo único que generan estas políticas siempre cuando entran aparte en estas estrategias de tratar de controlar la inflación retrasando el dólar, es que cambian la inflación en pesos por inflación en dólares. Y cuando se encarece la Argentina en dólares, se desacomoda todo. El resultado es que ingresan en una crisis de divisas y para resolverla tienen que endeudarse. Como la Argentina ya está endeudada, encima endeudarte más es un problema y siempre requieren de asistencia externa. El gobierno entró ya en una crisis cambiaria, primero entró en abril, vino el fondo a través de las órdenes de Trump, el fondo, el BID, el Banco Mundial, le pusieron 42.000 millones de dólares y ahora estamos otra vez en una crisis similar. Pero también el gobierno de Estados Unidos insiste en que va a seguir ayudando, digamos. Claro, pero digo, este gobierno que, como digo, tiene una política que solo depende de la ayuda externa, acompaña esto con haber perdido el control político en general en la relación con sus aliados y es un gobierno acusado de corrupción, estafa, vínculos con el narco. Te diría que es un gobierno en caída libre y prácticamente terminado, que en esa situación de final, luego de la paliza del 7 de septiembre, luego de los vetos rechazados en el Parlamento y demás, termina yendo a los Estados Unidos a decir prácticamente te cedo el control de la política en la Argentina, lo cual implica que la hoja de ruta futura que se presagia para la Argentina es la establecida en el acuerdo con el fondo, reforma laboral,
en una estrategia de hundimiento general de ingresos y empleo, reforma previsional, en una estrategia de sistema de pensiones para pobres y privatización del régimen previsional, reforma impositiva que siga desfinanciando al Estado para ajustar sobre todo estados provinciales, apertura de la Argentina al saqueo de nuestros bienes comunes y además todas las condicionalidades geopolíticas que implican los Estados Unidos, canal bioceánico controlado por los Estados Unidos, base en Ushuaia para acceso al continente antártico, el tema de YPF y Vaca Muerta, el tema del litio, la cuestión del uranio, en fin, digamos, acá lo que estamos es frente directamente a un gobierno que entiende como solución que la Argentina se anexe de manera colonial a los Estados Unidos, potencia que además en este momento del mundo no es la potencia dominante, es la potencia en declive, una potencia que está perdiendo terreno y que como pierde terreno se aferra a tratar de sostener el control sobre su patio trasero, expoliándolo de la mejor manera que puede. La verdad que es una barbaridad. Consecuentemente digo, para todas las fuerzas políticas que creemos todavía que la Argentina merece seguir siendo un país y construir una estrategia de desarrollo y bienestar para su pueblo, lo que hay que hacer es terminar con esto. Está terminado. Pero no y digo, parece... hay un recurso institucional para terminarlo que se llama juicio político. Este gobierno viene violando sistemáticamente la Constitución Nacional, amén de que tiene causas importantísimas de estafa, corrupción y de vínculo con el narco que tiene que explicar. A ver, pero ese juicio político del cual vos hablás necesita y requiere, digamos, un acuerdo en la Cámara de Diputados, o al menos en, el Congreso, y después también tiene que tener parte de la justicia, ¿no es cierto? No necesariamente. No. O sea, alcanza con la intervención del Congreso. El Congreso es el que hace el juicio político y el que define la destitución del gobierno, y a partir de ahí una asamblea legislativa tendrá que plantear un gobierno de transición que debe convocar inmediatamente elecciones anticipadas. Nosotros no podemos permitir un minuto más de este gobierno. Por eso, la verdad que el 26 de octubre debería ser una rebelión electoral de la sociedad argentina, porque acá estamos, porque aparte digo, no solo que ha venido gobernando por decreto, sino que ya están anunciando, no solo Milei, sino Trump y Biden, y tomando injerencia directa sobre la política argentina, están anunciando que si el gobierno pierde las elecciones, pero mantiene un tercio de los votos de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, puede seguir gobernando por decreto. O sea, nos están avisando que van a gobernar... miedo, ¿cierto? No, pero no solo miedo, sino que van a gobernar por decreto, a pesar de ser minoría, que les importa un bledo que la sociedad argentina les diga que este no es el camino que queremos. Varias cuestiones en función de lo que me planteas. Tiene que ver, en principio, con parte de mi ignorancia en función de que no sucede la vicepresidenta en este caso ante un eventual juicio político, digamos. Si el juicio político fuera solo sobre el Milei, sí, si el juicio político sobre el gobierno, no. Y por otra parte tenemos una presidenta que hace apología del delito, reivindicando la dictadura militar, así que francamente no tendría mucha capacidad de sostenerse como presidenta en la Argentina. Pero más allá de esto, lo que necesitamos son 2 o 3 meses nada más para llamar a elecciones de un nuevo presidente de la Nación. ¿Qué es lo que precisamos? ¿Qué es lo que vamos a discutir en la Argentina en el marco de un esquema en donde hoy tenemos que el ministro de Economía que nos informa respecto a lo que está ocurriendo es el ministro de Economía de los Estados Unidos? Tenemos, los Estados Unidos intervienen directamente en la fijación del dólar en la Argentina. Digo, ¿qué estamos discutiendo? A ver, pero vos no ves que hay un convencimiento por parte de sectores del gobierno, bueno, particularmente, digamos, de su cúpula, de que esto, digamos, es el camino a seguir, o crees que es una especie de teatralización en función del problema que ya tienen, digamos, como insalvable, ¿no? Ellos tienen una crisis, como todas las crisis de deuda, terminan en una crisis cambiaria y no tienen dólares. Es así de simple. Amén de todos los otros problemas políticos que menciono. Pero en términos estrictamente económicos, no tienen dólares para afrontar los vencimientos futuros de la economía argentina. Están en default.
O sea, después que se llenaron la boca diciendo que ellos iban a ser los que iban a cumplir estrictamente con todo, ellos llevaron a la Argentina al default, su propia política económica, que es lo que siempre ocurre. Los que hablan a rajatablas del cumplimiento perfecto son los que terminan defaulteando. Una y otra vez. Ya pasó con Macri, ya pasó con la convertibilidad. O sea, las crisis a las que lleva... Martínez de Oz en el 82 terminó en la misma crisis. Cavallo con la convertibilidad terminó en la misma crisis. Macri terminó en la misma crisis. Todas las políticas que, vía retraso cambiario, cambian la inflación en pesos por inflación en dólares, ingresan en déficit de divisas, apelan al endeudamiento y llega un punto en donde pero no se pueden endeudar la contracara de eso es la inflación permanente y alta inflación. La contracara de eso es que hay que hacer otra cosa. No es la contracara de eso no es el fracaso de los gobiernos anteriores. La contracara de eso es una política diferente a la que se aplicó. En la democracia en la Argentina, los gobiernos populares, hay muchas cosas que no hicieron. No pusieron en marcha ninguna reforma del sistema financiero, tenemos todavía la ley de entidades financieras del 76, no modificaron la ley de comercio de granos, tenemos la ley del 76, que permite que... el sistema financiero es el principal motor de la fuga de capitales en la Argentina. El comercio de granos, por cada dólar que entra en la Argentina hay un dólar que queda fuera. Y seguimos legislados por la misma ley que puso la dictadura. La reforma impositiva necesaria para cobrarle a los multimillonarios y que no pague el común de la gente, nunca se hizo en la Argentina. El revisar todo lo que han sido los procesos privatizadores para retomar control sobre la infraestructura y poner en marcha una estrategia productiva, Argentina no profundizó un cambio que implicara revisar lo que fueron los mojones que la dictadura puso y se siguieron afirmando durante Menem, se siguieron afirmando durante Macri y en este caso a través de este mascarón de proa que es Milei. A ver, cuando hablas de gobiernos populares, indefectiblemente uno lleva a la mirada hacia el peronismo, digamos, sí. ¿no? Bueno, el peronismo pero vos fíjate tenido... que hay un gobierno de una década por parte del peronismo, que es la experiencia Menem, prácticamente, que no hizo lo que hace normalmente el peronismo. Llevó adelante una política absolutamente consustanciada con los mismos criterios que lleva Milei. En todo caso, lo que sí tenés en un intento diferente, pero que no logró avanzar ni consolidarse, fue la experiencia kirchnerista, que por cierto hizo algunas cosas, pero otras no, todas las que te acabo de mencionar. En ningún momento Argentina discutió de otra manera el endeudamiento. La deuda argentina es ilegítima, la deuda argentina tiene reestructuraciones absolutamente ilegales, nunca hubo una auditoría del endeudamiento y de la fuga, nunca se avanzó denunciando las irregularidades del fondo en la relación con la Argentina, nunca se discutió como corresponde. Argentina no puso en marcha una reforma impositiva de sesgo progresiva, Argentina no revisó el proceso privatizador, Argentina no puso en marcha una nueva estrategia industrial. Todas políticas, digamos, uno podría coincidir con algunas cosas que tiene que ver con lo popular que llevó adelante el gobierno kirchnerista, digamos, ¿no? Pero son todas políticas como de gobierno, pero no de Estado, digamos, porque ahí hay una gran falencia, ¿no? Y muchas de ellas viejas, en el sentido de que tiene que ver con repetir viejos planteos para una economía y una sociedad que es diferente. Ejemplo, el salario mínimo. Es una institución del mercado laboral puesta por la experiencia peronista y que implica ponerle un piso a los trabajadores. En una Argentina donde prácticamente más de la mitad de la población laboral está por fuera de la situación formal, el salario mínimo te deja fuera un montón de gente. Claro. Esto implica que 1 de cada 3 laburantes en la Argentina ganan menos que el salario mínimo. Los convenios colectivos, en un contexto de informalidad creciente, los convenios colectivos no abarcan al conjunto de la sociedad. Eso por un lado, el cambio tecnológico ha modificado las cosas de manera brutal, incluso al interior de los propios trabajadores formales. Por lo tanto, hay muchas discusiones, como por ejemplo la necesidad de un ingreso básico universal para poner un piso de ingresos para el conjunto de la sociedad. Que permita que toda esa informalidad tenga un punto donde apoyarse, digamos, y que esto sea una base para que los laburantes no sean sobreexplotados como son hoy. Hoy el 30% de los trabajadores, 6 millones de laburantes, laburan más de las 45 horas semanales. Hay 2,5 millones que trabajan
tienen más de 2 empleos. Claro. Y hay 900.000 trabajadores que trabajan entre 13 y 16 horas. Argentina necesita muchas políticas distintas a las que se aplicaron, que tienen que ver con ingreso básico universal, un área de economía pública y social, que tiene que ver con el tema de reducción de los tiempos de trabajo en aquellas industrias donde hay cambio tecnológico. Digo, hay muchas cuestiones que no se están... Y esas, en definitiva, son todas las propuestas que vos tenés para Unidad Popular, digamos, como nosotros candidato. Que venimos trabajando, que intentamos además en el gobierno del Frente de Todos, donde ninguna de estas cosas se tomó y así terminó, y en donde, digamos, vos lo mencionaste al comienzo, se discutió el tema Vicentín. Vicentín fue una posibilidad concreta frente al comportamiento delincuencial de un grupo empresario que era uno de los principales exportadores del país, para tener una empresa testigo del comercio exterior de granos que nos hubiera venido de manera formidable para defender los dólares de la Argentina. Y ni siquiera se avanzó en eso. Claudio, te agradezco mucho tu presencia. Entonces, recordame la lista por la cual vas vos. La lista es Unidad Popular, y estoy muy orgulloso porque tanto en mi caso como María Eva Cousoviti, que me acompaña, como Jonathan Maldivieso, como Nina Brugo, como Pablo Vergel, todos somos compañeras y compañeros que venimos con historia, trayecto y conducta defendiendo derechos de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, los derechos ambientales, los derechos de la mujer, de los inquilinos y demás. Estamos acostumbrados a defender derechos y el Parlamento es el lugar donde se deben defender los derechos del pueblo y no que siga siendo una escribanía de Milei, del poder económico y del fondo. Te agradezco mucho tu presencia acá. Mucha suerte el próximo domingo. Ojalá. Claudio Lozano, me parece que no hay mucho más para decir, es muy claro y doy fe de todo lo que el hombre manifiesta en su parte final de curricular, si se quiere, ¿no? Gracias, Claudio. Nosotros vamos a una pausa y seguimos en el Aciertos y Errores del día de hoy. Segundo bloque de este Aciertos y Errores. Ya me acompaña Mercedes de Mendieta, que es diputada y candidata a diputada nacional por el FIT, Izquierda Socialista en la ciudad de Buenos Aires. Otro de los candidatos, o candidata, perdón, que bueno, vamos a empezar el reportaje. Gracias por venir. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Contame un poco, ¿qué pensás acerca de este momento de la Argentina, digamos, ¿no? Con esa pregunta arrancamos. Sí, bueno, un momento muy movido porque venimos de varios meses donde hubo muchísima fuerza en la calle contra el gobierno, que recibió muchos golpes políticos que se fueron reflejando en la sanción de importantes leyes y en haber logrado tirar abajo 3 vetos que eran fundamentales de los reclamos populares, discapacidad, universidad y Garraham. Y venían y también de la elección de provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista vemos un gobierno que más debilitado de lo que estaba hace un tiempo atrás, con mucha bronca en la calle, que también se refleja, que se venía reflejando en las luchas que se fueron desarrollando, y al mismo tiempo con un movimiento importante que es haber avanzado en el acuerdo con Trump y los Estados Unidos, ¿no? Un nuevo pacto neocolonial que intenta darle aire después de estos meses de muchos cachetazos para el gobierno. Al gobierno parece no afectarle mucho esta situación de gente en la calle, de elecciones perdidas. Todo indica que esto va a seguir su curso y con políticas que van a acrecentarse. Ya anuncian reformas laborales, reformas tributarias, hay un montón de reformas que está de la educación también. ¿Cómo se hace, digamos, para frenar, si se quiere, porque entiendo que ustedes no están de acuerdo? Sí, claramente somos claramente opositores a esta ultraderecha reaccionaria, machista, además, en un momento de mucho crecimiento, ¿no?, de los femicidios también, con una ministra de Seguridad que además justifica la violencia de género. Entonces, evidentemente,
vamos a enfrentarlos completamente. Ahora, me lleva a dos conclusiones lo que vos me preguntabas. Uno es, ¿qué necesitamos adentro de la Cámara de Diputados y Diputadas? Y desde el punto de vista de nosotras y nosotros, del Frente de Izquierda Unidad, consideramos que es muy importante el voto a la izquierda también en estas elecciones legislativas para garantizar un bloque que en la Cámara de Diputados viene 100% enfrentando a este gobierno desde el día 1 y poniendo las bancas al servicio de todas las luchas que se fueron desarrollando en este periodo y que son bancas que no nos vendemos, que no panquequeamos, que no negociamos con el gobierno, y eso es un valor muy importante, porque vos pensás que Milei fue un gobierno de minoría que contó con cómplices al interior de la Cámara de Diputados fundamentales de todos los bloques políticos, le han aportado votos en leyes muy importantes como la ley Bases. No me quiero olvidar de lo que pasó con el senador Cuéllar con los $200.000 que venía de la lista del peronismo, pero digo, todos los bloques políticos y obviamente ya estamos viendo estos reacomodamientos que se van a seguir probablemente profundizando después del 26 con el resultado electoral. Y lo otro es cómo fortalecemos la calle, porque vos señalabas una reforma laboral tipo griega. O sea, vos la ves y la verdad que es una pesadilla para la clase trabajadora. Jornada de 13 horas. No, de todas maneras también hay, o sea, más allá de obviamente no compartir esto de la reforma laboral, en el caso de ustedes, lo cierto es que también hay un código laboral que es vetusto, ¿no? O sea, no se acomoda. Me parece que también hay que dar la discusión sobre eso. Probablemente no en los términos que quiera el gobierno, ¿no? Pero sí, el tema es que siempre se habla de reforma laboral para quitar derechos, porque si fuera para discutir que, por ejemplo, se resuelve el problema de la informalidad en la Argentina, fantástico. Debería discutirse eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si se discute mucho la sustentabilidad del sistema jubilatorio. Bueno, si fuera un sistema, si no tendríamos informalidad del trabajo, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Tema salarios. En la Argentina estamos viviendo una miseria salarial que es impresionante, digamos, pocas veces vista lo mal que están los trabajadores, las trabajadoras. El gobierno dice que es el momento en donde más se gana en dólares acá en la Argentina. Digamos. Bueno, debe ser un dólar planchado, digamos. Primero están poniendo un montón de plata para mantener el dólar, que igual hoy ya se le fue bastante para arriba nuevamente, y probablemente después del 26, digo, hasta los mejores alumnos, como fue Macri del sistema financiero, después se les clavó el puñal cuando se los había que clavar. O sea, si algo no podés confiar es en el sistema financiero, en el Fondo Monetario Internacional y en los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento donde es importante fortalecer estas discusiones, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos al interior del Congreso? ¿Qué tipo de oposición necesitamos, como vos decís? En nuestro caso creemos que para derrotar el plan económico del gobierno, el plan social, el plan político, que tiene muchísimos problemas que vemos todos los días, que tienen que ver con cómo estamos viviendo hoy en la Argentina. Digo, que se está viviendo muy mal, que todos los días hay ataques, recortes, y además donde se ha generado un odio en la sociedad, por ejemplo, hacia las mujeres y las disidencias. Es tremendo lo que estamos viviendo, es una emergencia pocas veces vista. Discutíamos, ¿no?, con esto de que hay un recrudecimiento de la violencia de género, que ya no es un femicidio, es doble femicidio, triple femicidio, ¿no? Es una situación claramente lamentablemente se ha sucedido en este tiempo, en este corto tiempo, bastante escaso, y debe haber otros que ni siquiera se denuncian, ¿no? Recién Claudio Lozano manifestaba la posibilidad de juicio político a través del Congreso de la Nación. ¿Ustedes también están de acuerdo con esto, digamos, ante la no respuesta por parte del gobierno, un montón de instancias que le está pidiendo la sociedad a través de un voto, digamos, que fue en septiembre y probablemente lo sea también ahora en octubre, ¿no? Bueno, como desde el Frente de Izquierda, en el mes de febrero, cuando fue el caso Libra, presentamos también una propuesta, un proyecto de juicio político. Todo eso no avanzó porque es muy difícil que avance el juicio político en el Congreso Nacional. Todo el sistema institucional no está hecho para que sea fácil que avance un juicio político. De que si se plantea, por supuesto que lo acompañaremos, pero creemos que no viene por arriba la forma de derrotar únicamente al gobierno, sino que es muy importante lo que vaya a pasar en la calle también. Que obviamente lo que vemos es también qué está pasando en la calle, ¿no? Bueno,
hay muchos sectores que estuvieron peleando este año, fue un año movido. Y un gran ausente fue la CGT, ¿no? La CGT que, digo, no solo que estuvo ausente, sino que sabemos muy bien que en los últimos meses ha habido declaraciones de dirigentes de la CGT diciendo, si nosotros llamamos a un paro general, el gobierno cae, por ende no lo vamos a hacer. O sea, le estamos garantizando la gobernabilidad al gobierno. Y por otro lado, que estuvo discutiendo la reforma laboral, pero en contra de lo que está pasando en las bases de muchos de los sindicatos que están muy cansados de la situación que se vive. A mí lo que por ahí me llama la atención es la constitucionalidad, digamos, de sacar un gobierno a través de la gente en la calle. Ahí es donde no me queda muy claro. ¿Cómo sería, digamos? Bueno, dependiendo de la movilización popular. Porque eso es importante, porque si hay solo un movimiento por arriba, ¿cómo sigue? Entonces, tenemos que ir a una discusión más profunda de qué tipo de gobierno necesitamos, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista, lo que planteamos nosotros es que tiene que haber un gobierno de los que nunca lo hicimos. En este caso estamos postulando el Frente de Izquierda Unidad para dar un cambio de rumbo a la Argentina, para sacar de la crisis que estamos teniendo. Por ejemplo, hay un debate que está planteado ahora que tiene que ver con el problema de la deuda externa del Fondo Monetario Internacional, que se le suma lo que va a ser el nuevo paquete de endeudamiento que podría ser 40.000 millones más, que todo lo que está saliendo es terrible porque es para garantizar a los acreedores internacionales y como BlackRock que se le vaya a pagar los vencimientos y al mismo tiempo, bueno, nuevos sometimientos, que va a ser entrega Igual de recursos. Igual tenés que pensar en el problema que va a tener Estados Unidos con tantos pesos que nos está comprando, digamos, ¿no? Porque, bueno, nos van a salir los dólares por las orejas acá, a ellos los pesos, digamos, pero bueno. A ver, un tema que es recurrente y tiene que ver con la credibilidad. Me parece que si hay algo que también tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, es la falta de credibilidad que insertó en la sociedad hacia la dirigencia política. Calculo que a ustedes también tienen que ver con esta situación, ¿no? Y en definitiva la diferencia es que ustedes nunca han sido gobierno y no han, digamos, ¿cómo los afecta, digamos, cómo lo resienten a esto, en esta falta de credibilidad? Hay una crisis de representación, como vos decís, con los partidos tradicionales sobre todo, con los que ya han gobernado, y el gobierno intenta, como vos decís, levantar constantemente la idea de que son algo distinto. Yo lo que creo es que han demostrado que no son nada distintos, ¿no? Tienen, Karina, la cajera, Milei, el estafador, el narcodiputado experto, o sea, es realmente lo que han representado es lo peor, si se quiere, de la casta política, de lo que se desean enfrentar. Lo que sí está pasando es que hubo muchas elecciones donde, por ejemplo, un sector importante no fue a votar. Entonces hay como una idea de que necesitamos que la Argentina no puede estar con lo que ya venía gobernando, con lo que ya pasó, y que hay necesidad de un ¿Crees cambio? que se va a dar, ¿no?, la polarización en octubre, el 26 de octubre, o pensás que se va a diversificar un poco más el voto? Bueno, al ser una elección legislativa siempre da para que se diversifique más el voto. Tendremos que ver cómo impacta la boleta única, que también es la primera vez que ocurre. No tenemos pasos, es una elección distinta a otras. El gobierno y el peronismo se juegan a polarizar y por eso estamos en estos últimos días reforzando nuestra campaña en la Ciudad de Buenos Aires con la lista que encabeza Miriam Bregman, de la cual yo soy parte, en la provincia de Buenos Aires con Nicolás del Caño, Juan Carlos Giordano, para dar la pelea para que haya bancas del Frente de Izquierda y justamente evitar una polarización que creo que no resuelve para nada el problema de la Argentina, porque hasta ahora lo que viene pasando es justamente las polarizaciones, el voto útil en una elección legislativa en realidad no cumplen una función como es en una elección ejecutiva, ¿no? Que bueno, a veces digo, bueno, voy a votar a me tapo la nariz y lo voto a porque creo que es un poco, o como puede pasar en un balotaje. Entonces da un margen para que todos los que nos están escuchando también piensen, bueno, ¿a quién quiero votar en esta elección? ¿No? ¿Quién quiero que ocupe esas bancas? ¿Qué rol va a cumplir un diputado o una diputada en este nuevo periodo, que son un periodo donde tenemos que salir a reforzar y a derrotar al gobierno? ¿Y quiénes son los diputados y las diputadas que vamos a poder cumplir con esa tarea, como digo, sin vendernos, sin andar negociando con el gobierno, siendo consecuentes con nuestras ideas, planteando la necesidad de la ruptura
ruptura con el Fondo Monetario Internacional, el rechazo al nuevo pacto neocolonial con los Estados Unidos, y me parece que desde ese punto de vista se puede expresar en esta elección un voto que tenga que ver más con las ideas o con la convicción, a diferencia de una elección ejecutiva que mucha gente termina optando más por el voto útil, y que bueno, eso nunca nos ha llevado a buen camino, porque creo que venimos de mal en peor. Con la cercanía, digamos, ¿qué es más hostil, digamos, para la izquierda o qué es más fácil, en definitiva, la capital federal o la provincia de Buenos Aires, digamos? Mira, vemos una elección buena en la ciudad, la verdad que estamos entusiasmados desde el punto de vista de que vemos que hay un voto a la izquierda y que puede darse que conquistemos la banca que ganamos por primera vez en el 2021. En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo, según las encuestas, estaríamos en una buena elección. Sí, tercer lugar. Tercer lugar en una elección donde hay muchas listas, que no es fácil. Creo que es una buena elección la que se está expresando. Hay que ver qué termina pasando dentro de una semana, que siempre los últimos días definen muchos votos, y por eso vamos a reforzar la campaña a pulmón que venimos haciendo estos días. Y bueno, veremos el resultado, pero bueno, sí nos jugamos la banca de la ciudad, 2 bancas de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una elección muy importante para nosotras y para nosotros, y para seguir postulando esta alternativa política del Frente de Izquierda Unidad, para seguir teniendo estas bancas al servicio de las luchas. Y bueno, esperemos que la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, los que quieren enfrentar al gobierno, nos acompañen con su voto para poder reforzar lo que venimos haciendo ya en estos años desde las bancas del Frente de Izquierda Unidad. Mercedes, te agradezco mucho el color de la lista, porque ahora es color, ¿viste? Sí. Siempre el mismo, a diferencia de muchos que ya han cambiado, siempre el nuestro es el rojo, Frente de Izquierda Unidad, así que nos van a encontrar ahí. Te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Por favor. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos de lleno ya en el último bloque del programa del día de hoy. Último bloque de Aciertos y Errores, y ustedes habrán visto en los distintos spots de campaña un disruptivo Ricardo Alfonsín, en donde se muestra raro, si se quiere. Ahora le vamos a preguntar a Gustavo, porque hombre de Proyecto Sur, es otro de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, es otra de las listas, de las tantas listas que hay, y que en definitiva van a competir el próximo domingo 26, ya en menos de 7, 8 días. Ya sabremos cómo va a ser esta situación, ¿no? Que hay muchos pronósticos, algunos que dicen con una diferencia bastante abultada en contra del gobierno, otros dicen que está palo y palo, inclusive hay algunos que dicen que va a ganar el oficialismo. Me acompaña Gustavo López, que es el candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, la lista que encabeza Ricardo Alfonsín. Antes que nada, Gustavo, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Gracias a vos por la invitación, muchas gracias. Contame un poco, ¿cómo van llevando esta campaña? A ver, la vamos llevando bien, contentos, con mucha alegría, preocupación por la situación del país, pero Ricardo Alfonsín tomó la decisión hace un año ya de renunciar al radicalismo, porque entendía que el radicalismo no representaba las ideas que debía representar. Él ya estaba distanciado desde el 2015 con la alianza con el PRO, de hecho en el 2017 venció su mandato de diputado, pero después, a partir del 2023, cuando el radicalismo decide apoyar a Milei en el balotaje, él dice, bueno, no puedo seguir en este partido, tardó un año más en irse y hoy encabeza como extrapartidario la lista de Proyecto Sur. A ver, ¿por qué? Primero, somos una opción opositora a Milei. Digo, no nos llamamos el camino del medio, no, somos una opción opositora porque estamos en contra. Primero del autoritarismo, de la falta de respuesta democrática que tiene el gobierno de Milei. Nos preocupa el resquebrajamiento democrático de este gobierno, pero también estamos en contra del plan de ajuste tan brutal que se estaba llevando adelante, donde lo están pagando los que menos tienen. Entonces, nuestra propuesta es opositora, pero decimos, aprovechemos una elección de medio término donde no se elige ni presidente ni gobernador y hay más de una opción opositora. Obviamente Fuerza Patria es una, pero nosotros también lo somos en la provincia de Buenos Aires. Y decimos, vuelven los valores. Para nosotros la democracia, la república, la honestidad
la equidad, la justicia social son valores fundamentales por los que queremos pelear. Y Ricardo es una persona muy conocida, porque por el apellido Alfonsín, porque fue candidato a presidente, fue candidato a gobernador, fue jefe del radicalismo de la provincia. ¿Y qué le pasaba en las recorridas? La gente, a ver, yo lo acompaño, la gente se acerca, se saca fotos, lo besa y le dice, ¿y qué estás haciendo? Soy candidato. Ah, no sabía. Bueno, entonces... A eso obedece esta claro, campaña. a eso obedece la campaña. El hijo que es cineasta y la hija que es productora dijeron, no necesitamos hacer conocer a un candidato. Ya lo conocen. Necesitamos que la gente sepa que esta persona tan conocida es candidata. Y entonces, bueno, empezaron esos videos. Primero el del gorrito de Piluso, con los largavistas anunciando que iba a recorrer la zona de la costa. Entonces, muy simpático porque, a ver, tiene humor, no es agresivo, no se burla de nadie y en todo caso también tiene propuestas. Así que, bueno, todavía queda un spot en ese sentido. Lo tiene en la gatera, Sí, digamos, lo vamos a sí, esperar sí. con ansias El en la domingo, semana. creo que sale el domingo. Ah, el domingo este. Este domingo, sí, bueno, sí, sí. perfecto. A ver, recién estuvo Claudio Lozano y manifestaba la posibilidad de un juicio político al gobierno después de las elecciones del 26. Estuvo también Mercedes de Mendieta, candidata a diputada por el FIT de la ciudad de Buenos Aires, y ella manifestaba que la movilización popular es la que en definitiva va a alejar al gobierno o a Milei del gobierno, digamos, ¿no? ¿Ustedes qué mirada tienen después del 26, si es que las urnas, como algunos manifiestan, no les son beneficiosas al gobierno y sigue por esta misma línea en cuanto al económico y en cuanto a todas las políticas que está llevando adelante? A ver, yo creo que el gobierno va a perder la elección. Nosotros hace 1 año y medio con Ricardo venimos recorriendo la provincia. El malestar económico se sentía ya en mayo, junio del año pasado. A partir de agosto, septiembre del año pasado, la gente que había votado a Milei te decía que no lo iba a volver a votar, pero no sabía qué hacer. Y a partir, yo te diría, de junio, julio de este año, la gente ya decididamente estaba muy disgustada con el gobierno de Milei. ¿Por qué? Y la verdad que no alcanza. Digo, nosotros recorremos, no hablamos entre políticos cuando viajamos. Vamos a centro de jubilados. Bueno, en las cámaras de comercio todas nos decían lo mismo. La de Chascomús nos decía, el problema que tenemos es que no hay consumo, entonces no hay ventas. Vamos a Pergamino, el problema que tenemos es que no hay consumo, no hay ventas. Fuimos a Junín, el problema que tenemos es que no hay consumo, no hay ventas. Es decir, se agotó el programa económico. Y la macro, que era la que siempre decían que era maravillosa, está por explotar en cualquier momento. Digo, no estamos discutiendo si va a haber devaluación, estamos discutiendo cuándo. Entonces, yo lo que veo que el gobierno va a perder, deseo que así sea, además, porque de ganar profundizaría el modelo económico. No es que si gana no va a seguir el modelo económico, pero no va a tener el acompañamiento que tuvo. Es decir, él con 34 diputados y 6 senadores pudo aprobar todo el año pasado. Cuando fue cambiando el humor de la gente, ya no lo acompañaron. Si efectivamente pierde la elección por una cantidad importante de votos, se va a dar vuelta la cosa en el Congreso. Y ahí hay 2 posibilidades. O él entra en razones, dialoga más, tiene mandato hasta diciembre del 2027. Son 2 años más. Yo creo que es imprescindible el cambio de rumbo económico. Digo, el país se está fundiendo, las empresas están cerrando. Digo, se agotó, no hay más plata para que la gente consuma. Entonces, o revertís eso o insistís con eso y entonces puede ser explosivo. Yo creo que hay mecanismos desde el Congreso. Yo no estoy pensando en un juicio político, yo lo que estoy pensando es en ponerle un freno y desde el Congreso, no permitirle gobernar por decreto y que tenga que sentarse, que tenga que negociar, que podamos desde el Congreso cambiar el rumbo de esta política. Un 30% de legisladores en la Cámara en la Cámara de Diputados del Congreso, digamos, les posibilitaría gobernar por decreto, digamos. Pero como se renueva la mitad, si él sacara el 30% de los votos no llega
por sí solo a conformar, esa, esa mayoría del veto, bueno, ahí que son a jugar 87. los aliados, digamos, ¿no? Bueno, entonces los aliados que han acompañado en buena parte, bueno, depende del resultado de la elección, van a dejar de acompañar. A ver, esos aliados, ¿yo qué les recrimino? La falta de conciencia democrática, la falta de conciencia republicana, digo el PRO, un sector de la UCR, un sector del peronismo, los gobernadores, que se quejaban del kirchnerismo por las formas democráticas. Esta persona, en todo caso, ha violentado todo, pero no solo no se quejan, sino que lo han acompañado. O lo que uno desea es, no importa, digo, las cosas no son buenas si las hago yo y malas si las hace el otro. Son buenas o malas en sí mismas. Es decir, gobernar por DNU es malo. Vetar toda la ley del Congreso no es el equilibrio de poderes. Digo, el Congreso tiene su autonomía, el Ejecutivo debe ejecutar la ley del Congreso. Queremos volver a cierta racionalidad. A ver, bueno, pero también eso lo puso en discusión la misma dirigencia política. De hecho, el propio Javier Milei prometió un montón de cuestiones que en definitiva no han sucedido, digamos, ¿no? Y no van a suceder. Y no van a suceder. Bueno, pero también eso que uno le manifiesta a Javier Milei también podría, no sé, replanteárselo o a los otros legisladores, digamos, o a otros políticos que también dijeron algo y en definitiva, no sé, muchos de los que acompañaron a Javier Milei en la ley base me parece que no pregonaban eso en principio, o al menos bueno, para ser votados no. Por eso no digo que si alguien, una elección legislativa es a favor o en contra del gobierno de turno, siempre. Siempre las de medio término es o apoyás al gobierno o estás en contra del gobierno. Nosotros estamos en contra del gobierno por cuestiones institucionales y por cuestiones de fondo, económicas, sociales. Si estás en contra del gobierno, tenés opciones. Una es Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín. Estamos en contra. Si estás a favor, bueno, está La Libertad Avanza, pero después hay otras fuerzas que hoy dicen estar en contra, pero le votaron la ley bases. Y la verdad que cuando... Provincias Unidas, por ejemplo. Provincias Unidas. Para mí es el plan B del establishment, Provincias Unidas. ¿Por qué? Porque va a garantizar lo mismo, pero con más prolijidad. Ahora, yo la verdad que no quiero que se privatice la energía atómica en la Argentina. Yo quiero que siga habiendo universidades, investigación, que al Garraham no se lo castigue. A ver, el equilibrio fiscal es algo que hemos aprendido que tenemos que tener. Ahora, no le podés regalar 1.500 millones de dólares en 3 días a 5 exportadores o 6 exportadores y que no derrame nada en los productores. Entonces me parece que hay que cambiar las reglas de juego. Entonces, ¿requerimos diálogo? Sí, pero vamos para otro lado con ese diálogo. Yo espero que la sociedad vote en contra de Milei, porque sería catastrófico para todos nosotros, es decir, para el conjunto de la sociedad, seguir dándole estas herramientas, porque yo tengo un amigo que dice vamos a chocar contra la costa del Uruguay, así vamos a chocar contra el Uruguay, está muy mal la economía, muy mal. Sí, bueno, que era el único bastión, digamos, que le quedaba al gobierno, y hoy, aún con la intervención extranjera, no alcanza, digamos, porque sigue subiendo y sigue subiendo. Bueno, no sé. Intervención que marca 2 cosas. Un vasallaje, por lo menos desde mi generación nunca visto, pero por otro lado, esto se paga. Digo, te lo van a cobrar, no es que es gratis. Ah, no era gratis. No era gratis. No era gratis. El almuerzo no es gratis, digamos, no. Hay que pagar. Lo que pasa es que no sabemos cuánto va a venir la factura. Bueno, ese es el gran interrogante que me parece que cualquier persona, digamos, con sentido común dice, no, esto no ha sido de la nada, como el propia gente del gobierno manifiesta, no pidieron nada a cambio, digamos. Hay que darle más poder al Congreso porque no puede la deuda decidirla un poder ejecutivo, no podemos endeudar a las generaciones, la deuda se ha vuelto impagable, no lo podés resolver ahora, lo vas a tener que resolver en el 2027, pero hay que ir generando un frente que plantee una política distinta y la verdad una construcción distinta. No puede seguir llamando rata, gusano, parásito, excremento humano a la oposición. Digo, la verdad, así no podemos construir nada. Entonces, bueno, nosotros, vuelvo a repetir, nos parece que hay que construir de manera diferente y en la política nos oponemos a lo que hace el gobierno, pero construyendo de manera diferente y entrando en diálogo y entrando en razones. Ojalá que pueda ser. Hablaste
dame un concepto chiquito de lo que es el radicalismo, porque hablaste al principio y me parece que también tiene que ver con esta situación difícil en donde ha entrado la política en este último tiempo, ¿no? Mirá qué paradójico. El único candidato de origen radical que encabeza una boleta en la provincia de Buenos Aires se fue del radicalismo, que es Ricardo Alfonsín. Y se fue del radicalismo porque él era muy respetuoso de las estructuras. Él decía, yo no podía competir contra mi partido porque la Carta Orgánica me lo prohíbe. Renuncié al partido, puedo competir. Ahora hay 3 candidatos radicales más en otras fuerzas que no respetan la Carta Orgánica, no se van del radicalismo y uno no sabe ya qué representa. Yo creo que nuestra lista, que por eso competimos por otra vía que es Proyecto Sur, que fundó Pino Solanas, claro, también da la oportunidad de recrear una fuerza progresista, socialdemócrata, progresista, del campo nacional, de centro izquierda, como vos lo quieras llamar, y me parece que hace falta, es necesario volver a recrear lo que fue el alfonsinismo del 83, bueno, una fuerza que obviamente dentro de 2 años veremos cómo se conjuga, porque ahí sí se elige presidente. ¿Es fruto de que fracasó el kirchnerismo creer que crear una nueva fuerza? No, yo creo que son etapas. Digo, creo que el kirchnerismo hoy sigue vigente. El peronismo está vigente hoy, 17 de octubre, después de 80 años. Yo que vengo de origen radical, digo, bueno, el radicalismo, que tiene más historia, tiene 130, ha pasado por etapas donde desapareció, donde resucitó, donde yo creo que nunca estuvo como ahora, tan mal. Pero siempre representó algo, siempre representó en sus orígenes a los sectores más humildes, a los sectores medios, a los profesionales, al pequeño productor. Hoy no representa nada. El peronismo sigue representando. Digo, yo envidio, en todo caso, al peronismo, porque digo, después de 80 años es la fuerza más importante de la Argentina, aunque no gane la elección. Yo creo que el 2027 no es para un partido, es para un gran acuerdo de partidos democráticos con las fuerzas productivas, es decir, pequeñas, medianas empresas, productores y trabajadores, porque lo que tenemos que enfrentar es un país destruido. Bueno, hay que ir construyéndolo. Este espacio progresista tiene que ser parte de eso, de esa reconstrucción. Gustavo, te agradezco mucho tu presencia acá y mucha suerte el próximo domingo. Gracias. Con la lista Proyecto Sur en la provincia de Buenos Aires. No, gracias a vos. Un abrazo. Nosotros nos vamos, no sin antes desearle un feliz día a todas las madres, porque es el domingo próximo y aquellos que la tienen, cuídenla mucho. No saben lo que se extraña. Nos vemos el próximo viernes con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado.